Hola amigos, hoy en Motorcat tenemos un vehículo que, aunque lleva ya unos años en el mercado, sigue siendo uno de los principales referentes en el mundo de los vehículos eléctricos. Estoy hablando del Hyundai Kona de 64 kWh, es decir, la versión con la mayor capacidad de batería. Lo tenemos aquí en acabado Style, que es el acabado tope de gama. Vamos a verlo. Bueno, pues ya veis que es un compacto, una especie de sub compacto, ¿no? Es un vehículo urbano, pero un poquito más elevado. Vamos a ver qué tal es el maletero, que es uno de los aspectos que siempre nos preocupa, ¿no? Como veis, no tiene la boca de carga bastante llana, no tenemos aquí escalón, tal como está ahora mismo no tenemos escalón. Aquí viene el cable, que este cable sería pues una alargadera que trae, que es para los puntos de carga públicos, que no tienen manguera. Pues tendríamos esta manguera para enchufarnos, que es pues de tipo 2 en los dos casos. Como detalle, pues tiene aquí unos pequeños anclajes, que sería, pues bueno, para poner aquí una especie de pulpo, ¿no? O una goma para poder, una red o algo, para poder sujetar algún objeto que tuviéramos dentro del maletero. Y luego ya, si os fijáis, vamos a quitar esto de aquí. Y bueno, os enseño esta parte de aquí, porque tiene un doble fondo. Aquí tiene un doble fondo donde tenemos, bueno, aquí serían los triángulos de señalización de emergencia, y tenemos como varios huecos, varios compartimentos que podemos utilizar. Esto se puede quitar fácilmente, como podéis ver aquí, lo quitamos, no pesa nada además. Y luego aquí tenemos otro bajo fondo, tenemos otro fondo distinto, donde aquí iría, pues en otros tiempos han ido la rueda de repuesto, aquí no tenemos rueda de repuesto, tenemos el kit antipinchazos, tenemos, bueno, pues tenemos el gancho este para en el caso de que nos tuviesen que remolcar. Y luego aquí tenemos pues el cargador portátil, que sería pues el que vais a utilizar en un punto de carga normal en vuestra casa, en un enchufe doméstico que se llama, ¿vale? O también se le conoce como Shuko, que es un enchufe normal, los enchufes de toda la vida. Y aquí en el otro lado, que esto sería lo que enchufaríamos en el coche, pues tenéis este otro formato, que sería el tipo 2, ¿vale? Que es el que utiliza el coche para la carga lenta, entre comillas, o para la carga en corriente alterna. Y luego esto de aquí, si en algún momento determinado nos hiciese falta, pues yo que sé, porque tenéis que llevar algún objeto más voluminoso, alguna silla o algo, no sé, se me ocurre cualquier tipo de cosa de este sentido, pues lo podemos sacar también. Vamos a sacarlo para que veáis cómo quedaría el hueco que queda. Fijaos que os queda un hueco pues bastante grande, bastante considerable. Y luego esto de aquí se podría quitar entero, ¿vale? Lo podríamos quitar entero. ¿Veis que sale? Lo vamos a quitar del todo para que podáis ver. A ver, ahí se le ve ya se ven ya cables y demás, pero bueno, quiero decir que para una emergencia, para sacarlo de un apuro nos vale. A ver si lo ponemos fácil. Como veis, se pone muy fácil, nos quedaría este hueco, y vamos a ir metiendo pues los diferentes accesorios que hemos visto antes, ¿no? Es decir, tenemos este hueco de aquí, que lo vamos a tapar, ya quedaría ahí, y luego tenemos este otro que queda perfectamente aquí. Aquí tenemos los enganches del Isofix y poco más. Tenemos algún enganche más por aquí para poder enganchar alguna goma o lo que sea, y ya está. Y hasta aquí el maletero de este Hyundai Kona. Ahora veamos uno de los aspectos fundamentales de este vehículo, que sería en su motor. Tenemos un motor que tiene una potencia de 204 caballos y, sobre todo, un aspecto importante es que tiene 395 Nm de par, es decir, tiene muchísimo par para el tamaño del vehículo, y esto se nota mucho en la conducción.
tenemos una aceleración de 0 a 100 en 7,6 segundos. Es uno de los aspectos que más van a destacar de este vehículo, lo que son las prestaciones. Otro de los aspectos a destacar de este vehículo es la batería. Tiene una batería de 64 kWh útiles. Ojo, hay que tener en cuenta esto. Muchas veces se confunde porque hay vehículos que tienen una capacidad de batería, o sea, dicen que tienen 62 kilovatios, que tienen 64, que tienen 55, los que sean, pero realmente a lo mejor no son útiles, son brutos. En este caso son 64 útiles, ¿vale? Con lo cual la capacidad de la batería es bastante considerable. Fijaos en el motor, una de las cosas que destacan es la posición en la que está. Está en una posición muy baja. Al estar en una posición tan baja, hace que el centro de gravedad sea también bajo y por lo tanto se puede conducir muy bien y te da una sensación de aplomo muy importante. Esto se nota muchísimo cuando lo conducimos. Y aquí, pues bueno, como siempre, por daros algún detalle de cosas que estamos viendo por aquí, veis que tenemos aquí esta batería. Tiene una batería de 45 amperios, que simplemente es la batería que sirve para arrancar, básicamente. La tienen todos los eléctricos. Tenemos refrigeración líquida, no solamente del motor, sino también de la propia batería. Y bueno, como veis, es un motor que a pesar de tener tantas prestaciones, no ocupa casi nada de espacio. Es un motor bastante pequeño y bastante compacto. En el aspecto exterior, en la parte frontal sobre todo, destacan primero, por un lado, estas ópticas, que no serían los principales, no son los principales faros, pero sí son los que parecen que llaman más la atención, ¿no? Son ópticas LED, en todo caso, pero tenemos aquí lo que sería la iluminación principal, que es algo curioso, porque normalmente parece que nos da la sensación de que estuviesen aquí y no es así. Luego, otro de los aspectos importantes es que en toda esta zona no tenemos ningún tipo de rejilla. Es un eléctrico y en principio no la necesita. No es que no tenga nada, porque fijaos que en esta parte inferior sí que tenemos una rejilla y tenemos aquí dentro, detrás tenemos un radiador que es necesario para el sistema de refrigeración, tanto de la batería, del motor y por supuesto también del aire acondicionado. Luego, otra de las curiosidades que tiene este vehículo, como suelen tener casi todos los asiáticos, es que tenemos el puerto de carga, lo tenemos en esta zona de por aquí. Desde el año 2020, en este nuevo modelo ya, que sería del año 2020, tenemos por un lado la carga en corriente alterna, o corriente, lo que sería la carga lenta, la tenemos hasta 11 kilovatios de potencia, y luego tenemos en formato tipo 2, ¿vale? En formato tipo 2 que tenemos aquí, o meneques, y luego tenemos el CCS Combo, la carga rápida o corriente continua, en este modelo ya del año 2020 hasta 100 kilovatios de potencia. En las versiones anteriores era hasta 70, si mal no recuerdo, aproximadamente 70 o 77 o algo así, pero en esta en concreto ya tenemos hasta 100 kilovatios de potencia. Uno de los aspectos que vemos también que llama la atención es estas tomas de aire. Son estas tomas de aire que tenemos a ambos lados de la carrocería, en la parte frontal, y que entran en esta zona del frente y salen por aquí por las ruedas. Pequeños detalles aerodinámicos, pero al final muchas veces estos tipos de detalles son los que marcan la diferencia. En lo que tiene que ver con las llantas, con los neumáticos, destacamos primero unos neumáticos 215 55-17 en este acabado Style. En concreto, si os fijáis, son Nexen, y esto sería una de las principales diferencias que han introducido en el mes de septiembre, donde las nuevas versiones ya van a incorporar Michelin Primacy, un neumático distinto, y han conseguido aumentar la eficiencia y por lo tanto mejorar el consumo. En lo que tiene que ver con la llanta, pues contamos con una llanta de 17 pulgadas de diámetro, y si os fijáis, se le ha dado más importancia a la eficiencia por encima del diseño. No es que sea una llanta fea ni mucho menos, pero bueno, se ve que es una llanta que tampoco se han esmerado demasiado en lo que tiene que ver con el diseño, y sí con las prestaciones desde el punto de vista de la eficiencia. Incluso va acompañada, como veis, es una llanta prácticamente casi ciega, con unas pequeñas rendijas por aquí, y veis que va acompañada de unos pequeños tapacubos para mejorar la aerodinámica y la eficiencia. Y bueno, amigos, como siempre vamos a verlo en el interior, vamos a ver todos los detalles. Primero empezamos por esta puerta del conductor, donde tenemos primero esta zona de aquí, con plásticos más o menos duros. Luego tenemos el tirador, es un tirador pues bastante generoso, el tamaño es bastante generoso. Destaca rápidamente el tema de los seguros, no en todos los coches se suelen ver ya así. Todavía en este Hyundai Kona lo tenemos. Aquí tendríamos un pequeño tweeter para el tema del sonido. Y luego nada, aquí tenemos todos los mandos, pues desde los elevalunas delanteros y traseros, el bloqueo de las puertas, el bloqueo de las ventanillas traseras.
También tenemos el control de los espejos eléctricos, izquierda, derecha, el plegado de los espejos también, que lo podemos plegar. Y nada, estos tiradores, pues como veis, son bastante ergonómicos. Aquí sí que encontramos pues unos tejidos ya un poquito más blandos, en esto también, ya entraría dentro de lo que sería la propia tapicería. Y luego aquí abajo tenemos, a ver si lo podemos ver por aquí, tenemos aquí un hueco bastante generoso, donde nos cabe una botella, de las grandes, en esta zona. Tenemos estos altavoces delanteros, y ya nos vamos a meter aquí en lo que serían las salidas del aire, de la climatización. Como veis, en este caso no podemos girarlas, no son orientables en ese sentido. La orientación viene con este mando que tenemos aquí. Lo que sí que podemos es orientarla entera, así como podéis ver. Y nada, destaca este diseño circular que tienen. En esta parte de aquí, donde tenemos todos los mandos, empezamos por este primero de la izquierda, que sería para la elevación de los faros, para la regulación de los faros, de la altura. Luego tenemos esto que sería pues para darle más o menos intensidad a la iluminación interior. Aquí lo vamos a ver, la vamos a ir dando, ¿vale? La vamos a ir dando aquí, vamos bajando la iluminación, la intensidad, y aquí la vamos subiendo, para que vayáis viendo un poco hasta 20, ¿no? Luego, pues aquí tenemos diferentes mandos. Este sería para la alerta del ángulo muerto, es decir, para que podamos ver en los espejos. Ahí tenéis lo tenéis ahí, ¿no? Que aparece el dibujito en el espejo. Y esto sería para activarlo o desactivarlo. Si lo desactivamos, pues no nos lo mostraría. Y si lo activamos, nos lo muestra. Luego tenemos el mantenimiento en el carril, que como yo os he comentado ya 1000 veces, yo lo suelo quitar porque es un poco molesto, no en este coche en concreto, sino en todos los coches. Pero bueno, que puede llegar a ser útil, sobre todo por la noche, o si vemos que no vamos a dormir y tal, puede ser útil. Luego esto sería para la desconexión del control de estabilidad, que tampoco es muy recomendable que lo tengamos desconectado, pero bueno, si en algún momento determinado nos hace falta para poder salir de algún sitio en el que estemos más atascados, si hay nieve o algo así, pues nos puede servir. Luego tenemos este otro botoncito que hay aquí, que sería para el HUD, sería el Head-Up Display, lo que sería el display que vamos a ver. Ahora lo enseño. Cuando pulsamos esto, ahí arriba nos sale esto, y ahí al fondo, si podéis ver, que no sé si podéis ver ahí, bueno, ahí se ve un poco, aquí podéis ver, desde aquí no lo enfoca bien la cámara, a ver si lo podemos enfocar bien. Bueno, no lo enfoca bien. Pues aquí lo que veríamos sería la velocidad a la que vamos, la velocidad máxima recomendada, etcétera, etcétera. Pero es curioso, ¿no? La forma en la que sale, y lo recogemos. Sería el Head-Up Display, que aparece normalmente en lo que es la luna proyectado. Aquí es igual, pero el proyector sale desde aquí abajo. Es algo curioso, ¿eh? Siguiendo con esta zona de por aquí, también tenemos este otro botón que es para el tema de la carga, de bloquear el puerto de carga o de habilitarlo. Y también tenemos este otro botón que es para, podemos eliminar o podemos deshabilitar, mejor dicho, lo que sería el sonido virtual que hace el vehículo al funcionar a baja velocidad. Yo sé que dicen que para los peatones es necesario y tal, pero bueno, yo diría que a mí me molesta mucho y me gusta más el sonido que hace el coche normalmente, que ya tiene su sonido, pues suena a coche eléctrico. Pero bueno, este sería la posibilidad que tiene de deshabilitarlo. Para mí es una buena opción. Hay vehículos en los que no se puede deshabilitar y creo que tendría que ser como es aquí, es decir, que lo podamos deshabilitar. Esto es lo que tiene que ver con esta zona de por aquí, estos mandos que tenemos en este lado izquierdo del puesto de conducción. Aquí os enseño un poco la forma que tiene el volante. Como veis, tiene 3 palos. Normalmente, bueno, aquí no se puede considerar como un palo como tal, pero bueno, más o menos serían 3 palos con este diseño específico que le hace aquí Hyundai, ¿no? Es un volante que tiene una terminación en cuero con bastante calidad, se percibe mucha calidad, también en lo que es el tacto que tiene. Este volante tiene varias funcionalidades, es calefactado. Ahora os digo también dónde podemos activar la calefacción del volante, es calefactado. Y vamos a ir viendo, si os parece, los diferentes mandos. Aquí podemos acceder a los medios. Cuando pinchamos aquí, cuando pulsamos este botón, accedemos. Si lo dejamos pulsado, allí habéis visto que accedemos a los medios. Y luego tenemos aquí pues este botón para el control por voz, bajar y subir el volumen. Tiene la posibilidad de, como veis, ir para abajo y para arriba, y aparte pulsarse. Cuando lo pulsamos tienen otra funcionalidad diferente, en este caso pues quitar el volumen. Y luego aquí pues podríamos ir buscando los diferentes medios que tenemos y podríamos ir navegando. Luego tenemos el control del teléfono,
como podéis ver aquí, para colgar y descolgar el teléfono, colgar y descolgar. Y esto es lo que tiene que ver con este apartado de aquí de la izquierda. Luego en la parte derecha pues tenemos el acceso al menú principal, que sería este botón de aquí, donde podemos controlar, como veis allí en el fondo, esa pantalla que está ahí. Ahora os enseño las pantallas que tenemos, pero veis, desde aquí podemos controlar todo esto. Este botón, aquí tendríamos prácticamente el control de todo el coche. La verdad es que es interesante que solamente con un dedo podamos controlar, ya veréis, prácticamente todas las funcionalidades del coche, por lo menos aquellas que son más importantes. Esto sería para el control de velocidad, si queremos que sea en modo limitador o en modo cruise control, es decir, si queremos que sea un control de velocidad de crucero o queremos que sea pues un limitador de velocidad. Aquí podemos subir o bajar la velocidad o también movernos por aquí por los diferentes menús que aparecen allá al fondo, ¿vale? Como veis, nos movemos aquí. Ahora os enseño todo esto. Y luego tenemos aquí esto que sería para establecer cuando una vez que ponemos el control de velocidad de crucero, para establecerlo, resetearlo y demás. Y luego aquí lo que hacemos es, cuando vamos ya con el control de velocidad de crucero, pues determinar a qué velocidad, o sea, a qué distancia queremos estar con respecto al vehículo que nos precede. Vamos a ver si os parece ahora todo lo que tiene que ver con el display este que tenemos aquí, que lo que voy a hacer, os lo voy a apagar para que veáis cómo queda. Así es como queda apagado, ¿vale? Apagado queda así, como veis, parece que está totalmente oscurecido, pero se compone de una pantalla que tenemos aquí, unos pequeños indicadores que tenemos aquí, y luego tenemos un display en el centro, este display de aquí, y luego tenemos otro display que sería este que tenemos en la zona de aquí. Se ha intentado pues que sea analógico o mantener una especie de parte analógica y parte digital, pero realmente, bueno, es una especie de híbrido, ¿no?, entre analógico y digital. Os lo enseño. Arrancamos el coche y fijaos, ¿no?, lo que es la parte que se nos ha encendido. Ahí podéis ver todo lo que tenemos. Nada, este es el potenciómetro, donde tenemos la posibilidad, aquí veríamos si estamos regenerando o estamos utilizando la potencia de la batería. Luego, bueno, aquí tenemos diferentes testigos. Aquí tendríamos el velocímetro, donde tenemos, ahora os enseñaré los diferentes modos de conducción, cómo cambia esto. Aquí aparece, en este modo de conducción aparece aquí la autonomía, la estimación de autonomía. Y luego, en esta parte de aquí, en esta pantallita que tenemos aquí, donde hacemos todo el control del vehículo, ¿no? Si os decía antes que estamos controlando con este botón que vemos aquí, lo pulsamos y ahora os enseño todas las funcionalidades que tenemos. Tenemos esta funcionalidad que sería la de, para que tengáis una idea, sería la de brújula, más o menos, ¿vale? Luego tenemos este que sería el de la presión, ¿vale? Cuando se muestra la presión de los neumáticos, que ahora mismo no la tenemos porque está el coche parado. Y luego tenemos los ajustes de usuario. Los ajustes de usuario pues podemos ajustar todo, desde la asistencia a la conducción, que veis que es muy fácil. Nos movemos por aquí, por este menú que tenemos aquí, ¿vale? Podemos salimos para atrás, podemos restablecer, intervalo de servicio, funciones adicionales. Bueno, tenemos un montón de opciones que no vamos a meter porque serían configuraciones específicas, ¿no? El head-up display, por ejemplo, todo esto lo podemos controlar. Luego, para salir, salimos con este botón que hemos dicho. Y aquí tendríamos la información del viaje, la información de conducción, que como veis, aparte, si os fijáis ahí tenemos varias opciones. Veis que aparecen varias rayitas, quiere decir que tenemos varios menús, podemos movernos. Y tenemos desde el consumo medio, que se puede restablecer en todo momento. Este es un parcial que tenemos, hay un parcial para el viaje, para desde que se arrancó el vehículo, y otro que podemos ir nosotros reseteando en todo momento. Como veis ahí, ha visto uno y ahora tenemos el 2, y ahora tenemos aquí en esta opción la velocidad, para que podamos ver de forma digital la velocidad que llevamos. Y luego esto, bueno, pues lo que es el estilo de conducción que hemos llevado, en un porcentaje económico, normal o agresivo. Más o menos esto para que tengamos una idea. Y luego tenemos aquí el flujo de energía. Si estuviésemos funcionando, veríamos los flujos de energía, cómo está o regenerando o gastando batería de la energía que tenemos acumulada en la batería, y lo podríamos ir viendo aquí los diferentes flujos. Como veis, tenemos bastantes funcionalidades. Luego hay funcionalidades que no están ahora mismo habilitadas, que son las que aparecen aquí cuando tenemos el control de velocidad de crucero adaptativo conectado. Y luego tenemos este otro display que veis aquí, que es donde aparece lo que sería la carga de la batería. No os asustéis, porque aparte de lo que es esta carga de la batería, también tenemos la posibilidad de verlo en formato porcentaje. No aquí en este trozo, pero sí que lo tenemos en la otra pantalla, que es esta de aquí, que ahora os la voy a explicar. En esta zona tenemos muchísima información. Aquí tenemos la posibilidad de ver la presión de los neumáticos,
Tenemos la posibilidad de ver cómo trabaja el asistente de mantenimiento en el carril. Pues aquí se van iluminando si en el caso de que haya una salida del carril, que pisemos las líneas. Bueno, la atención al conductor, te dice el último descanso cuando lo has tenido, te va saliendo, luego te sale la típica taza de café diciéndote que tienes que hacer un descanso y tal. Luego tienes aquí el aviso del límite de velocidad. Esta parte de aquí más o menos ya estaría vista, es todo lo que tenemos. Y antes de que se me olvide, os voy a enseñar algunos detalles que tenemos también en la parte del volante, que se me han pasado antes, que serían, ¿ves que tenemos aquí dos levas? Esta primera leva que es para regenerar, para aumentar la presión sobre la regeneración, es decir, para que regenerar más. Y luego tenemos aquí esta otra que es para regenerar menos. Entonces vamos cambiando los diferentes niveles de regeneración. Tenemos desde el 0 hasta el 3, pues serían 3 niveles de regeneración y un neutro que no regenera supuestamente, aunque también regenera un poco, ¿vale? Aunque regenera mucho menos que los otros 3 niveles. Y luego aquí tenemos el control de pues todo el tema de la iluminación, donde tenemos la posibilidad de apagar todo, por completo la iluminación, ponerla automático, ponerla de posición, bueno, todo esto, ¿no? El control de la iluminación. Muy sencillo, muy básico, muy fácil de entender, ¿eh? La verdad es que también este mando me ha gustado porque yo creo que es muy intuitivo a la hora de utilizarlo. Y luego en este otro lado, pues tenemos el mando de lo que serían los limpiaparabrisas, tanto delanteros como traseros. Si queremos establecer un intervalo temporal o lo que sea, pues también todo, o sea, todo el control del limpiaparabrisas lo tenemos en este otro mando. Y nada más es lo que tiene que ver con los mandos. Hemos hablado de las levas. Las levas, yo esto lo digo muchas veces, no lo digo solo en concreto por este vehículo, porque todos lo tienen así. Ahora mismo, me refiero, casi todos lo tienen así. A mí me gustaría, yo he tenido en un vehículo, que no voy a decir la marca, donde tenía las levas, me servían, ambas valían para lo mismo, es decir, la de la izquierda y la de la derecha valían para lo mismo, y simplemente en aquel caso era para subir y bajar marchas, que en este caso sería lo mismo, pero la diferencia es que podía bajar presionando por aquí, la misma leva la tenías por aquí, como que tuviera la funcionalidad de moverla por aquí, y para subir marchas por aquí, y cuando quería reducir, reducía así, y cuando quería subir marchas la subía así. Es mucho más útil porque claro, cuando nos pilla en una mano que no nos viene bien, esto ya os digo que es una crítica constructiva para todos los fabricantes, porque además no lo hace solo, no es que sea este Hyundai, sino que lo hacen prácticamente todos los fabricantes, lo traen así. Se han puesto de acuerdo y es aquí para algo y aquí para otra cosa. Pero realmente tendría que ser el mismo mando que valiera para hacer una cosa y la otra, y de esta manera pues podríamos, dependiendo si nos pilla, por ejemplo, girando, fijaos, ¿no? Lo interesante que es, porque si yo quiero reducir, por ejemplo, quiero aumentar la presión sobre la regeneración, si estoy aquí, ¿qué hago? Que tengo que llevar las manos rectas, ¿entendéis? Es más complicado. Ahora, si yo puedo hacerlo desde aquí, es mucho más fácil. Bueno, simplemente ese detalle os quería comentar. Una cosita del volante, el volante es regulable en altura y profundidad. Tenemos aquí esta palanca, donde podemos, como veis, podemos traérnoslo para nosotros, o lo podemos bajar, subir. Volante regulable en altura y en profundidad, ¿vale? Y además tiene una regulación bastante buena, porque es fácil conseguir, tiene bastante visibilidad, como podéis ver aquí, no tenemos ningún problema, no nos interfiere. A mí me gusta normalmente, antes me gustaba mucho llevarlo así y así para abajo, pero últimamente me gusta más así y así, que es la manera que menos me molestan las piernas y aparte de la manera en la que mejor puedo ver pues todo el display. Ahora vamos con esta pantalla central, que es una pantalla súper interesante, muy completa. Para mí, os diría que de las mejores que hemos visto en cualquier eléctrico, no solo eléctrico, sino en cualquier tipo de vehículo de los que hemos probado últimamente. Es muy completa, sobre todo porque es totalmente personalizable, tiene muchísima información. Primero, información que nos gusta. Tenemos el porcentaje de batería. Para las personas como yo, que nos movemos más por el porcentaje de batería que por este otro dato, que es la estimación, porque a mí este dato muchas veces me dice poco. Esto, vale, me ayuda, pero si lo puedo ver así, en porcentaje, mucho mejor. Si nos metemos dentro, luego tenemos como ampliado, ¿no? Es decir, por un lado tenemos esto que veis aquí, que sería todo el tema del mapa, lo que tiene que ver con el navegador. Luego tenemos aquí como diferentes, una especie de menú donde aparece todo. El primer día que lo ves es un poco, pues como confuso, pero una vez que te acostumbras es muy sencillo, muy intuitivo y además tiene muchísimas opciones. Nos metemos, por ejemplo, en la carga, que a nosotros nos interesa. Pues fijaos, nos metemos en la carga y luego tenemos diferentes informaciones. Nos metemos en este primer menú, fijaos, ¿no? Y aquí tenemos, primero, el consumo que va a tener el vehículo, lo que sería la parte del motor, lo que consume la climatización. Ahora mismo lo tengo encendido, por lo tanto el 19% del consumo
es a través de la climatización. Tengo puesto el aire acondicionado. Y luego tenemos aquí el consumo de la electrónica del vehículo. Si tenemos algún tipo de componente, que en la mayoría de los casos vamos a tener algún componente del vehículo que esté funcionando. Y luego el cuidado de la batería. No lo he visto todavía, pero esto entiendo que será pues el tema de los ventiladores o demás para refrigerar la batería o cosas así. Refrigerar el líquido de la batería, ¿vale? No olvidemos que tiene refrigeración líquida. Vale, a ver, entonces, más cosas. Aquí fijaos que tenemos el porcentaje de la batería. Esto de aquí lo podemos ocultar, como habéis visto, lo podemos mostrar. Está muy bien porque luego, si os fijáis en esta pequeña pantalla que veis aquí, pues tenemos mucho más funcionalidades. Tenemos, por ejemplo, lo que os decía de tener aquí el mapa. Podemos tener aquí la radio, podemos tener la climatización, podemos tener, en este caso, pues el tiempo que está haciendo, ¿no? La climatología, la brújula. Tenemos aquí, que es bastante chulo. Luego tenemos aquí pues ya la hora. Y luego esta parte de aquí, que sería, como os decía, la autonomía. Y la batería en este caso, ¿no? Que es está al 32%. Luego nos movemos por aquí, podemos acceder a lo que sería la home. Y luego tenemos la información del viaje, que también es muy útil. Donde la información del viaje te dice, pues en un gráfico de barras histórico, nos dice cuándo se ha actualizado. Y bueno, esto sería un poco para que viéramos la velocidad que hemos tenido, cuándo se ha consumido, si estamos acelerando o decelerando. Tiene un montón de datos que son interesantísimos, que aquí en este caso, como estamos parados, no lo vamos a ver, pero que no os preocupéis, que veremos más en profundidad cuando hagamos las pruebas dinámicas, que no las perdáis porque van a estar súper interesantes, sobre todo con este vehículo. Entonces, nada, aquí podemos buscar estaciones de carga que tengamos cerca. Como veis, tenemos un montón. Se meterían automáticamente dentro del navegador y podrían funcionar. A ver, mucho ojo con todas las que veis aquí, porque no todo lo que hay, no es oro todo lo que reluce. De hecho, aquí nos está mostrando, por ejemplo, una de Renault, ¿no? Que en este caso, pues claro, no le afectaría. Pero bueno, ellos meten todas y está bien. Aquí tú ya seleccionas luego las que te parezcan a ti, las que te vengan bien y ya está. Es una herramienta más, aparte de las aplicaciones y demás, y no está mal que lo tengamos, ¿vale? Incluso tenemos la opción del live, de poder buscarlo en tiempo real cuando vamos viajando. Vamos a quitar el aire acondicionado, que está haciendo frío ya. Y aquí veis que accedemos a esto. Y bueno, aquí veis, ¿no? En tiempo real, todas las estaciones que tenemos. Vamos, súper interesante. Luego tenemos también, en cuanto a los menús, fijaos, ¿no? Tenemos la posibilidad, de editar widgets de inicio y editar iconos de inicio. Es decir, nos lo podemos personalizar de tal manera que podemos añadir o quitar cada uno de estos widgets. Por ejemplo, vehículo eléctrico, lo podemos quitar aquí, lo podemos poner aquí, ¿vale? Lo presionamos y lo arrastramos y lo podemos ir cambiando de la manera que nos interese. La información de conducción, el mapa, ya cada uno se lo pone como quiera. ¿Veis aquí toda la información que hemos visto antes? Pues lo tenemos aquí, incluso podemos darle a por defecto para que nos aparezca pues la información que tenemos por defecto. Y tenemos aquí el mapa, pues que es un mapa bastante grande. Y os digo también, lo que sería esta pantalla central, no interfiere para nada, no molesta, no es algo que nos pille muy lejos. Es decir, aquí tenemos en esta línea horizontal, pues tenemos lo que sería el salpicadero y no molesta para nada. No es algo que digas que, oye, pues se ve aquí raro, queda a una altura pues muy bien. Además, a nivel de la mano también queda bastante sencillo, bastante fácil. Y luego, si os fijáis, tenemos aquí una serie de botones donde nos movemos ya para todos lo que serían las configuraciones. Por ejemplo, si queremos acceder directamente, son accesos directos. Si queremos acceder al mapa o si queremos acceder a la navegación, fijaos todas las opciones que tenemos de navegación. Podemos incluir estaciones de carga por coordenadas, servicio Hyundai. Es un navegador muy completo, os lo digo, es muy completo. Bueno, esto es lo que tiene que ver con navegación. Este icono que aparece aquí, este botón, este acceso directo, nos llevaría al menú principal, donde tenemos esta configuración que habéis visto. Y luego cosas importantes que tenemos, por ejemplo, pues el tipo de conducción. Aquí nos dice un poco el historial para que podamos ver el estilo de conducción que hemos llevado, con un histórico, los datos. Esto es muy interesante porque nos dice la fecha y bueno, pues nos ayuda a saber cómo hemos conducido. Si le dejáis el coche a alguien, para que sepáis también qué es lo que ha hecho con el coche. Esto va a dar mucha información. Y bueno, luego también otro aspecto importante que serían los ajustes del vehículo eléctrico, que en este caso tenemos un modo invierno, como veis aquí. Mejora el rendimiento de la conducción y de la carga, ¿vale? Con temperaturas bajas, el alcance se reducirá con esta función. Vale, luego tenemos el aviso, que si queremos que nos avise de la autonomía.
¿Veis? Por ejemplo, si nos avisa si va a estar muy lejos y no vamos a tener dónde cargar, pues nos lo avisaría. Está marcado. Esta sería la ruta VE, es decir, una ruta VE en la cual nos incluye los puntos de carga para poder cargar. Y como veis es muy completo. Luego, si os fijáis en estos detalles, ahora mismo este es el radio de acción, como podéis ver aquí, es pequeño porque lo tengo prácticamente, como veis, al 32%, por eso tenemos esto. Ya no os fijéis tanto en el tema de los porcentajes y de las autonomías, porque tenemos ya preparadas pruebas interesantes con este vehículo, así es que no os preocupéis por ello porque la vais a ver, ¿eh? Luego, la gestión de la carga, otro aspecto importante, pues por ejemplo, podemos programar la carga, podemos establecer una temperatura, si queremos, esto sería para la climatización, si queremos configurar la climatización. Esto es para lo que os decía, para configurar la carga, para darle una prioridad a una hora en concreto, la podemos cambiar, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero cargar todos los días, ¿no? Los días que yo le diga aquí, de 10 de la noche hasta las 8 de la tarde. Si le pongo, por ejemplo, mi horario de tarifa nocturna o tarifa reducida, digamos, hasta las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cargaría de 10 de la noche a 10 de la mañana. Y nos cogería, pues, lo que sería el horario con tarifa reducida. Lo guardamos, por ejemplo, y ya lo tenemos ahí. Luego tenemos diferentes ubicaciones de la carga, pues ajustes. Si queremos hacer una carga basada en la ubicación, por ejemplo, ya sabe a cuánto tiene que cargar cuando estés en una ubicación o en otra. Si, por ejemplo, si cargas en casa o vas a cargar en un centro comercial o en un punto de carga rápida, todo este tipo de cosas. Lo podemos gestionar desde aquí. Luego tenemos la posibilidad de limitar, que esto es algo que pregunté muchas veces. En este caso podemos limitar el porcentaje de carga, como veis, tanto en corriente alterna como en corriente continua, es decir, en un cargador rápido, o en un cargador lento, ¿no? En la carga en corriente alterna, que sería, por ejemplo, en casa, lo podemos poner, como mínimo nos deja hasta el 50%. Como veis, yo lo pongo al 50%. No os obsesionéis con el tema de que tenga que estar al 80%. Eso es una tontería. Os lo digo de verdad, es una tontería. El coche lo tienes que tener con la carga necesaria para poder utilizarlo a diario sin ningún tipo de problema. Pero lo tienes que cargar un día al 40, otro día al 50, otro día al 60, otro día al 70, sin ningún problema. No hay ningún problema por esto. De hecho, es peor tenerlo al 80% y no utilizarlo que tenerlo, por ejemplo, al 60%. Os lo aseguro. O al 50%. No os preocupéis por eso, ¿vale? Que no se estropea la batería, ni se rompe, ni nada. Ni se degrada. Entonces, y menos en corriente alterna o en carga lenta en casa. O sea, no tiene nada que ver. Luego, si queremos establecer un límite, esto es útil, por ejemplo, para las cargas rápidas, pero también lo podemos gestionar desde la propia aplicación de los proveedores de carga rápida, con lo cual tampoco es algo que sea imprescindible. Pero bueno, está bien, oye, es algo que si lo tenemos, pues mejor. ¿Vale? No es imprescindible tenerlo, pero nos ayuda a tenerlo, está claro. Luego, corriente de carga, pues nada, esto es el tipo de estación que tiene. Si queremos cargar al máximo, si queremos hacer una carga más reducida, no nos dice los amperajes, por ejemplo, pero entiendo que detrás lo que hay son un límite de amperaje y ya está, no es lo que nos va diciendo. Y bueno, como veis, tenemos bastantes configuraciones en cuanto a lo que tiene que ver con la carga, que esto es algo interesante en los vehículos eléctricos, es fundamental, es decir, todo lo que nos den los fabricantes en lo que tiene que ver con las cargas, bienvenido sea. No es imprescindible en muchos casos, pero si está, mucho mejor. Luego tenemos aquí más accesos rápidos, como veis, la radio para pasar las pistas, el acceso a los medios, y luego tenemos aquí el setup, que sería, pues bueno, todo lo que son los ajustes del vehículo, donde tenemos el vehículo, la navegación, la conexión a dispositivos, datos de red, avanzado, general. O sea, tenemos un montón de configuraciones en el vehículo. Por poneros un ejemplo, pues tenemos la posibilidad de ajustar los diferentes modos de conducción para que nos quede ya determinada, por ejemplo, un nivel de regeneración. Y mira, por ejemplo, yo esto lo tengo configurado de tal manera. En el modo confort, que es el que estoy utilizando ahora, el normal, el nivel de recuperación es el 3. Entonces, cuando yo le ponga en el modo de conducción normal, en lo que sería el confort, pues lo que va a hacer es que me va a pasar automáticamente al nivel de regeneración 3. Luego, por supuesto, yo puedo cambiar con las levas, o lo puedo subir o bajar, pero siempre cuando vuelva a montarme y tenga el modo de conducción confort, pues lo que va a hacer es que se me va a volver otra vez a la regeneración 3, a menos que lo cambie aquí, ¿vale? Si lo queréis cambiar, aquí este es vuestro sitio para cambiarlo. Luego tenemos la conexión con dispositivos, que bueno, esto para que lo veáis un poco, toda la conexión de Bluetooth, tenemos Android Auto, el Apple CarPlay, todo esto lo tenemos, ¿vale? Luego, los datos y la red, pues igual, tenemos el Blue Link, que nos sirve para conectarnos con la aplicación y demás, todo esto lo tenemos aquí. Lo tenemos lo del sonido, los medios, pues aquí en los medios tenemos la carpeta de medios que podemos acceder, la pantalla también,
Tenemos la iluminación automática, día, noche, el brillo, bueno, tenéis un montón de configuraciones. El tacto es muy bueno, es muy rápida la respuesta. Reconocimiento por voz también tenemos. Modo principiante, modo experto y modo guía. Como veis, tenemos varios modos también. Y nada, esto es lo que tiene que ver con lo que sería el setup que habéis visto aquí. Aquí tenemos los mandos de la radio para darle más volumen, para apagarlo si lo queremos apagar. Y aquí pues para buscar los diferentes canales y demás, es para lo que nos serviría. Y luego en esta zona de por aquí, vamos a ir viendo, como veis sería toda la parte de la climatización, donde tenemos pues diferentes mandos. El tacto es muy bueno, la verdad es que es muy suave. Tenemos estos botones de aquí. A mí quizá lo único que no me ha gustado tanto es el color, es decir, este color, la iluminación que tiene es azul y este color que sea gris, pues hace que no sea que el contraste no sea muy bueno en determinadas circunstancias, ¿vale? Está claro que de noche no va a haber ningún problema, pero en algunos casos sí que puede llegar a confundir un poco, ¿eh? Vale, entonces nada, pero es simplemente un detalle, tampoco es algo importante. Luego, nada, aquí tenemos por lo que sería el control de la climatización. Si queremos desempañar la luneta delantera, trasera, todo el tema de la calefacción, la recirculación del aire, aquí para darle más o menos potencia, ahí podéis oír. Aquí tenemos pues tenemos una guantera, una pequeña guantera con un puerto USB, y aparte de esto tenemos la carga inalámbrica. Estamos hablando del acabado Style, ¿vale? Por supuesto que luego cada uno de los acabados pues tiene unos extras distintos, ¿eh? Aquí en este caso, para que tengáis referencia, es este. Luego esto sería nuestra palanca de cambios, pues sería esta, donde tenemos botones. Vamos a pisamos el freno, como veis ahí, pisamos el freno, para meter la D, por ejemplo, meter la P, ¿vale? Parking, la D sería cuando vamos para adelante, la N sería el punto muerto y la R sería la marcha atrás, que veis que rápidamente se nos pone la cámara y así de paso os lo enseño. Y vemos, pues bueno, todo lo que serían los sensores traseros y delanteros. Y luego también, pues lo que sería la propia cámara, ¿no? Tiene una buena calidad, tiene unas buenas dimensiones también. Y nos gusta cómo funciona. Luego ya le ponemos en la P otra vez. Aquí tenemos, bueno, pues dos posavasos. Tenemos el freno de mano eléctrico, como podéis ver aquí. Y aquí más botones. Estos botones que tenemos aquí, pues ahora os explico. Estos serían para la climatización de los asientos. Los asientos son climatizados. Tenemos calefacción con 3 posiciones. Aquí lo podemos ver. 3 posiciones de calefacción. En el del conductor y en el del copiloto, ¿vale? Lo vamos a quitar. Lo quitamos de aquí. Y como veis, también tenemos asientos ventilados para el conductor y el acompañante, ¿vale? Ahí lo tendríamos a tope. Vamos quitando la intensidad. Y estos dos botones pues serían para esto, ¿vale? Este para el del acompañante y este para el acompañante y este para el conductor. Y luego tenemos también otros botones que veis aquí. Este sería el Drive Mode, que sería para los modos de conducción, donde tenemos 3 modos de conducción. Ahora mismo estamos, en el momento que cambiamos aquí, fijaos, vamos a mirarlo aquí, y veis, hemos cambiado y se ha cambiado esto. Estamos ahí, sería el modo, este sería el modo Eco, que sería el modo pues más eficiente supuestamente, en el que tenemos menos potencia y en el que vamos a poder conseguir unos mejores consumos, ¿no? Por así decir. Luego tenemos el modo Confort, que sería el modo normal, el que vamos a llevar habitualmente. Y por último tenemos el modo Sport, que se nota mucho, se nota bastante, la respuesta es bastante contundente, se nota mucho con respecto a la versión, o sea, al modo normal, al modo Confort y también por supuesto al modo Eco. Ya haremos pruebas de conducción y os explicaremos todo esto, pero en principio para que tengáis esa referencia. Y luego aquí tenemos una guantera pues ya más, yo diría que gigante, porque tenemos una pedazo de guantera aquí para que veáis aquí lo que nos cabe. Fijaos, tengo la mano aquí abierta y fijaos lo que cabe aquí. Aquí podemos meter una botella de agua, lo que queramos. Se cierra. El lado del acompañante, donde tenemos, bueno, aquí tenemos plásticos un poquito más blandos en esta zona, por aquí un poquito más duros, pero en definitiva, lo que os digo siempre, habría que ver hasta qué punto nos pueden llegar a perjudicar o no. Luego tenemos esta guantera, que podéis ver aquí, que es una guantera, pues bueno, que tiene unas buenas dimensiones. Y vamos a ver ya los asientos. Los asientos tienen un buen tacto, tienen bastante calidad. Como veis, están totalmente agujereados. Son asientos pues que, como están refrigerados y calefactados, viene muy bien. Os dejo aquí un detalle para que podáis verlo, para que veáis la forma que tienen. Son muy acolchados, son bastante gorditos, como podéis ver aquí, tienen bastante consistencia. Los asientos, como podéis ver, tienen regulación eléctrica, los asientos delanteros.
tenemos regulación eléctrica para todo prácticamente. Para elevación de la altura, veis cómo se mueven aquí, para que podáis ver un poco, ¿veis? El respaldo también, todo el respaldo, todo lo tenemos, toda la regulación es eléctrica. Incluso esta parte que sería el apoyo lumbar, que ahí lo podemos ver, a ver si vemos el detalle. A ver aquí, ¿veis cómo sale para afuera la parte del lumbar? Y aquí se recoge. Un aspecto importante es que tenemos regulación en altura de lo que serían los cinturones. Esto ya os digo que a nosotros nos gusta que esté así. Si no lo tenemos, bueno, no es imprescindible, pero la verdad es que nos gusta que se pueda regular, porque si el puesto de conducción no es bueno, nos puede perjudicar bastante. Aquí tenemos una funda para guardar las gafas. Nos llama la atención también cómo tenemos esta luz, que es curioso, que no la tiene aquí, normalmente suele venir con el espejo. En este caso no lo tenemos con el espejo, sino que viene directamente aquí arriba con este botoncito. Bueno, pues es un detalle a tener en cuenta. Lo tenemos en los dos lados, que entramos en todos los detalles, entramos en todo, ¿vale? Entramos en todos los detalles, vemos esto también. Y nada, tenemos manillas, tenemos tiradores para sujetaros, que esto, bueno, al que no le haga falta, pues no tiene ningún problema, pero hay gente que tiene movilidad reducida y esto pues puede ser un aspecto a tener en cuenta. Lo tenemos aquí, lo tenemos atrás, y aquí lo que tenemos es una guantera donde podemos guardar objetos, incluso ya os digo, puede caber una botella, puede caber un bolso, lo que queramos. Y luego tenemos aquí, pues bueno, dos enchufes o dos tomas de corriente, como veis, de 12 voltios y hasta 180 vatios, de lo que sería lo típico del mechero de toda la vida, ¿no? Las tomas de mechero. Y ahora, si os parece, vamos a ver las plazas traseras. Como veis aquí, tenemos esta zona baja que no tiene elevación, es decir, no tenemos túnel central. Y esto, pues bueno, ya sé que a muchos de vosotros pues os puede llegar a preocupar. Tiene una pequeña elevación, pero como veis es muy pequeña, muy somera. Y hace que, bueno, cuando podamos entrar aquí, primero, tengamos un espacio para las piernas, pues yo diría que bueno. Y por otro lado, hace que pueden estar aquí pues 3 personas, ¿vale? Porque en esta plaza central, si alguien tiene que poner aquí los pies, pues tampoco es problemático, ¿vale? Podríamos poner aquí los pies y no nos resultaría muy problemático. Y bueno, como os digo, aquí, a ver, no son 5 plazas, ya sabéis que es muy complicado. En algún momento determinado, si tienen que entrar 5 plazas o son 3 niños, pues pueden entrar. Pero bueno, esto pasa con todos los compactos, ¿eh? Aquí lo normal es que sean para 4 personas y en momentos puntuales pues podamos tener. La calidad de los acabados de los sillones sí que es considerable, sí que es para tener en cuenta, es algo destacable. Y luego, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, nuestro reposabrazos, que además tiene su portabebida, por supuesto. Y aquí tenéis un poco lo que sería, cómo lo veríais vosotros desde vuestro puesto de conducción. La verdad es que tiene un puesto de conducción bastante chulo, bastante agradable y bueno, que transmite sobre todo pues calidad. Y bueno, te da la sensación de que, ya te digo, que te encajas ahí, que te quedas pues todo súper bien ajustado y bien, ¿no? Todo a la mano. Bueno amigos, pues ya veis, hasta aquí la revisión de este Hyundai Kona de 64 kWh en acabado Style. Como os decía, un vehículo que todavía sigue siendo un referente en el mundo de los vehículos eléctricos. Nada, como siempre, espero que os haya gustado, dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y por supuesto nos vemos en futuros vídeos. Y también una cosa, no olvidéis que muy pronto tendremos pruebas de este Hyundai Kona de las que os gustan a vosotros. Así que nada, hasta la próxima.